Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Antonio. ¿Cómo está todo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, nos reencontramos. Así es, así Vamos a es. ver, nos reencontramos con mucho cambio. Sí, a ver, la idea hoy es hablar, aunque sea un poco, acerca de inteligencia artificial, pero no desde el punto de vista de las ventajas que tiene, que son muchas, eso lo vamos a dejar para otro momento, sino de algunas situaciones que se nos están presentando en la actualidad alrededor de lo que es la inteligencia artificial. Y no solamente eso quizás, sino también de la evolución de la programación, o sea, de lo que es la programación hoy en día. Em, entonces, bueno, básicamente me gustaría plantear, en principio, un escenario que me ocurre con alguna frecuencia. Em, Hace algunos días atrás hemos estado trabajando en unos proyectos. Entonces me doy cuenta que alguno de los chicos, digamos, agarra código que existe y le dice a alguna inteligencia artificial, mejórame lo que está allí, agarra el código, lo pone a trabajar y bueno, digamos que ocurren a veces algunos desastres. Entonces, bueno, fíjate que eso me trae a mí a pensar en situaciones donde creemos que hoy en día todavía, que ya hoy en día la inteligencia artificial nos da la respuesta a todo. Particularmente, eh, digamos que yo uso mucho la inteligencia artificial en el sentido de la consulta que antes le hacía a un experto, ahora se la hago a una inteligencia artificial. Digamos, si estoy trabajando con Oracle, o si estoy trabajando a veces en pequeñas cosas y a veces en cosas un poco más profundas. Pero la inteligencia artificial hoy me da un vistazo de una solución posible. Yo la analizo, como analizo siempre la respuesta de un experto y después veo, tomo la decisión y hago la cosa de esa manera o de otra. En muchos de los casos, cuando he tenido la oportunidad he tenido la necesidad de decir, mira, cómo se hace tal cosa o cómo se procede, cuál es la manera de hacer tal cosa. Viste, la inteligencia artificial te da varias opciones en muchos de los casos. Bueno, eso se agarra, se analiza, se coloca allí. Pero digamos que mucha gente eh, cree o la usa, digamos, de una forma en la que quizás todavía o no nos da la respuesta exacta o no hemos hecho las preguntas correctas para que nos dé la respuesta que exactamente necesitamos. Entonces, eso está pasando hoy. Digamos que más las nuevas generaciones, digamos, están viendo la inteligencia artificial una manera de resolver el problema rápido. Que ojo, nos da una respuesta a un problema complejo, pero tiene que haber alguien siempre detrás analizando si esa respuesta es correcta. Y ahí es donde yo creo que estamos perdiendo esa habilidad. ¿En qué sentido? Y ahí voy a la otra cosa que yo creo que es el problema más profundo, ¿no? Eh, y no tiene que ver solo con inteligencia artificial, sino con la manera en la que se programa hoy en día. Hoy en día, tú ves que la gran mayoría de los software de desarrollo básicamente tiene todo ya armado. Es un Lego. Necesito algo que haga esto, hay una librería que ya lo hace. Necesito algo que haga esto otro, eh, o hay una librería o hay un software que ya tiene desarrollada esa solución. Y quizás allí el problema que yo estoy viendo es que estamos perdiendo esa capacidad de profundizar en la solución del problema, que era un tema que nosotros toda la vida lo hemos hecho. El programador del medio siglo de sistema, digamos, este, teníamos que solucionar todo. Teníamos que entender todo hasta el mínimo detalle, porque incluso si necesitamos hacer un factorial, teníamos que desarrollarlo y entenderlo. Si teníamos que hacer un código donde teníamos que mover un puntito de aquí para allá, pues eso había que hacerlo. O sea, que agarrar las coordenadas y mover y restar o hacer la cosa y entender cómo ocurría ese proceso. Y hoy en día te das cuenta de que todos los problemas, una gran cantidad de las cosas que implican hacer algo a concreto, ya está resuelto y está en una librería. Con lo cual, el que tiene que desarrollar la solución desde el punto de vista de programación, pues no la piensa. Lo único que hace es
Ojo, yo no descalifico, digamos, la manera de programar, porque yo creo que esta forma de programar eh, va a hacer que en el futuro tengamos problemas más complejos que resolver. O sea, no es que vamos a dejar de pensar, pero, pero me parece que como estamos viviendo una transición donde todavía existe mucho código viejo y mucha manera vieja de trabajar, en el mercado, la banca, grandes empresas todavía tienen parte de su kernel, digamos, de negocio en código Fortran, en código hecho con programación, digamos, a la antigua. Eh, y poco a poco me doy cuenta de que nosotros, digamos, nosotros los que trabajamos en este sector, estamos perdiendo la habilidad de profundizar en el análisis de una solución. O sea, antes teníamos que entender el más mínimo detalle de un programa y ahora, viste, básicamente te quedas con, hay una librería que ya lo hace, que puede que, resolverlo. claro, o sea, estamos pensando ya no tanto a nivel basal, porque antes tenías que entender absolutamente todo, y ahora estamos pensando a un nivel un poco más arriba. Y eso quizás nos trae un problema, en el sentido de, si necesitamos que alguien resuelva un problema, es difícil que una persona que ha desarrollado todo con las nuevas maneras de programar entienda todo lo que ocurre en el problema. ¿Me explico? Entonces, bueno, no sé qué piensas. A mí me pasa ya con frecuencia, precisamente Bueno, porque o sea, cuando hay un esto, cambio, y estamos viviendo un cambio, pienso yo como el cambio que hubo con la PC en la casa, pues con el computador en la casa, el cambio se va a reflejar en todos los aspectos. De hecho, el problema que tú cuentas de programadores que en lugar de, yo digo que el problema no es tanto que usen la inteligencia artificial para que es les correcto. sugiera una solución, sino que no hacen las pruebas, no están claros cuál es el objetivo el problema que van a resolver, cómo deben probar para ver si está resuelto y si está resuelto de manera eficiente y correcta. Porque si ellos lo consultan y lo bajan y lo prueban, cuando te llega a ti, ya eso está funcionando. Ahora, lo que yo veo que la inteligencia artificial, por ejemplo, ahorita, tú ibas a buscar algo que no conocías, te metías en páginas de expertos, en Aston, en un foro de Oracle, un foro de SQL, y revisabas varias soluciones, las llevabas a tu ambiente de desarrollo, probabas y tomabas la mejor, la probabas, la modificabas, pero eso no lo hacía, pero a pie. Exacto. Antes era peor, porque antes cuando no se existía internet tenía que buscar un libro. En la librería, sí, en Y si alguna no, tenía que documentación. buscar a alguien que supiese más que tú y te dijera cómo se resolvía. Ahorita es la misma situación, pero ahora se va directamente a la inteligencia artificial. Entonces, lo que yo he visto últimamente es que yo antes dedicaba más tiempo a investigar en la web soluciones al problema que yo quería resolver. Ahora le doy a la inteligencia artificial y la mayoría de las veces no tengo que ir a los foros. Claro. Pero allí el problema del programador es que no prueba. Es que como tú dices, no conoce bien cuál es el problema, cómo debe comprobar que se resolvió ese problema. Es decir, pruebas realmente. Sí, En sí, 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 informática, sí. pruebas. Pero fíjate que ahorita el cambio es tan fuerte que dentro de poco tú no vas a necesitar un programador. Es una de las cosas que a nivel de informática va a desaparecer más rápido, porque ese es un lenguaje estructurado. Claro, Es el lenguaje que más sencillo entiende una inteligencia artificial que por ejemplo, el lenguaje natural, que es mucho más complicado. Entonces, y yo creo que eso es a corto plazo. Este, no me voy a, pero va a ser muy a sí, corto plazo. Fíjate todo el cambio que ocurrió cuando llegó el PC, que ni siquiera la gente ni siquiera estaba cercano a lo que era la computadora y todo el cambio que implicó a nivel familiar, estudiantil, en los negocios, en las empresas. Luego, los cambios cuando llega la web, cómo la gente empieza a comunicarse por internet.
y las cosas que eran locales van cambiando. Ahorita viene estamos en un cambio en la pendiente, en la curva S de la pendiente alta, estamos en ese momento, Así donde es. viene un cambio fuerte, tal vez como el que vivió mi padre, que mi padre nació en el 12 y se caló todos esos cambios que vinieron después, hasta que murió de 100 años. Imagínate todo lo que él vio, todo lo que Claro. cambió. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita. Lo que hay es que tratar de aprovechar esas inteligencias artificiales y seguir, digamos, las metodologías de desarrollo, porque un, un programador que consulta a la inteligencia artificial y no prueba y no trata de mejorar el código que le llega, no lo está haciendo bien. Otra cosa, las inteligencias artificiales se alimentan de las soluciones que hay en las páginas, porque Que están seguramente distribuidas, les claro. meten todo, agarran el foro de Aston, que es uno de los que yo consumo más de Oracle, les meten toda esa información a la inteligencia artificial y eso está allí. O le meten incluso aplicaciones. Entonces, lo que está allí, hay muchos dicen que la inteligencia artificial es un plagio. Es, es como una nigua que se pone y va absorbiendo todo el conocimiento y va a ir sacando, incluso están diciendo que desaparecerán las páginas web con la inteligencia artificial. Wikipedia, tú metes Napoleón Bonaparte a la inteligencia artificial y ya te va a traer lo que estaba en Wikipedia. No, y te describe y te profundiza, te analiza, es Entonces, un resultado fíjate, más, es distinto. hay un cambio profundo, pero no significa que esa inteligencia artificial ahorita sea una inteligencia razonable, porque tú le pones a analizar ciertas cosas y tú ves las dificultades que tiene. Y lo que es la creatividad, la inventiva y a veces el salirse de los márgenes lo Le tenemos cuesta, los humanos todavía. claro, Le sí. podrías inyectar a la inteligencia artificial, mira, cuál es la característica de pensar fuera de los márgenes usuales. Tal vez con el tiempo hasta lo puedan hacer, o sea, inteligencias artificiales creativas, inventivas, pero ahorita no lo tienen. Y hay ciertos detalles que solamente nosotros lo tenemos todavía. Entonces, el problema es que tenemos que seguir, porque para mí los procedimientos que llegan a desarrollo de sistemas válidos siguen siendo los mismos. Han cambiado las herramientas. Y a lo mejor en un futuro, a lo mejor vamos a tener agentes de inteligencia artificial que sean los que se relacionen con nosotros o con los que, O, con los que queden. o con, o con otras inteligencias artificiales. Sí. Pero eso es lo que está pasando. Pero bueno, realmente para, yo creo que para los programadores cada día se le pone más fácil, pero y a la vez más difícil. Más fácil porque es muy fácil pedir la solución y con poco conocimiento a lo mejor resolver un problema, pero el problema grave es que arriba se van dando cuenta y te estás haciendo con el tiempo innecesario. Los programadores que usen la inteligencia artificial con inteligencia, es decir, que sea como una propuesta y piensen, lo modifiquen, lo mejoren y lo prueben, van a ser mucho más exitosos, van a rendir más y van a producir más. Y probablemente, como tú dices, le van a dedicar más tiempo a otras cosas. ¿Qué es la otra cosa? Claro, ¿Cómo manejar todas esas soluciones que están ya resueltas, que están hechas, que son componentes y resolver el problema que tú estás en un sistema? Porque un sistema es más que las partes, pero tú tienes que tener la cualidad de tomar esas partes y unirlas y unirlas, agregarles eso más que hace que un sistema sea más que las partes. claro, Pero bueno, para claro. mí esa es la situación ahorita. Sí, además, en todo caso, digamos, aunque yo creo que el paso por esta etapa en el medio creo que va a ser más corta que lo que ha pasado en otras cosas. Por ejemplo, la aparición de la computadora todavía en el tiempo, digamos, se ha espaciado, digamos, esa transición hacia de no tenerla a tenerla. Con el tema de la Pero no inteligencia. crea, el cambio del PC fue un cambio inmenso. No, 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 no me refiero, me refiero a que desde que no lo tenemos a tenerlo, digamos, eh,
hay lugares donde todavía en el mundo no aparecen, digamos. Hay empresas que siguen manejando las cosas en Excel. Hay digamos, eh, lo que te quiero decir es que no estamos tan automatizados Ok, alrededor de la empresa. pero fíjate que Excel ahorita Bueno, es mucho más de lo que era antes. no. Ah, Lo que te digo, con todo, tú vas al barrio más humilde, incluso de aquí, de Argentina o de Venezuela, de Colombia, y todo el mundo tiene un celular y te conocen aplicaciones. No todo el mundo, pero la gran mayoría tiene un no. celular. El celular ha sido más exitoso en ese sentido Entonces, y eso, y las todo. relaciones que tú tienes a nivel de cómo tú te informas, cómo tú haces transacciones, bueno, que se deshumanizan. Este, pues, aquí en Buenos Aires tú vas a sitios de comida rápida y prácticamente tienen dos empleados y toda la relación es Todo por máquina, está, sí, que es a mí un correcto. poco no me gusta tanto porque a veces el calor humano ayuda. Te despersonaliza. Y sí tú tienes razón que va a ser rápido porque estamos en la pendiente rápida, pero fíjate que yo hice un posgrado en computación y mi tesis, eso fue como en principios de los 90, casi en los 90, en el año 90, 91, o antes, ya no recuerdo. Fue en inteligencia artificial, era un sistema de redes neurales basado en backpropagation, y habían tres más que hicieron otros tipos de algoritmos. Y resolvía problemas muy básicos en esa época. Entonces, lo que pasa es que el conocimiento, primero sale el conocimiento, hay todo un proceso largo y muy lento, que es la curva esa que es así como una campana Gauss. Bueno, de Sí, hecho, la campana Gauss es como una curva esa. Como va el conocimiento inicialmente, porque estás investigando, estás probando y se va enriqueciendo, eso va creciendo muy lentamente, con una pendiente muy suave, pero llega un momento en que ya, fíjate que la inteligencia artificial explotó revoluciona, sí. hace como un año, o sea, a nivel Sí, sí, el del a nivel acceso a la mundial, gente, el claro, acceso a ya la gente, estaba funcionando atrás con el reconocimiento de voz, claro. estaba funcionando atrás con toda una serie de cosas que los sistemas expertos que se estaban eh, realizando. Entonces, ahorita estamos creo que con una pendiente de crecimiento de Exponencial, 90%, claro, una cosa así. claro. Sí, ahí, de todos modos, va a quedar trabajo mucho porque todavía hay en el mercado, digamos, mucho software viejo, digamos, vamos a decirlo así. Mucho software hecho con programación, este, pero de hecho, yo creo que en el mediano plazo, digamos, todas las empresas o las empresas que tienen un perfil tecnológico o que tienen un manejo de información importante, digamos, van a ir a que todos sus procesos sean manejados de alguna forma O sea, y va a haber, vamos a quedar nosotros, quizás que los niveles más bajos que hoy los cubren la gente que hace lo más mínimo en el sentido de, sea la programación, sea el trabajo chiquito o el de más bajo en la escala del trabajo, este, van a tender a desaparecer y lo que va a quedar arriba es básicamente quien tome la decisión de si la inteligencia artificial está diciendo lo correcto o no. O, o, los que vamos a quedar somos los que vamos a dar la cara porque eso que está diciendo la inteligencia artificial es correcto o no. bueno, Porque a alguien tiene que cortarle la cabeza, digamos, o sea, en el sentido de que no van a echar a la inteligencia artificial, sino que van a cuestionar, digamos, al que haya o sea, aceptado la decisión que se haya tomado. a largo plazo, lo que va a limitar a que desaparezca el trabajo humano es la robótica, la automatización. El trabajo que Porque, hacemos, o sí. sea, el escenario que se ve es que la mayoría de los trabajos especializados van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque lo va a asumir las inteligencias artificiales. Pero ahorita, como es una época de cambio, va a haber mucho trabajo. Pues actualmente nosotros no estamos aprovechando para casi nada lo que hay en las bases de datos. La está aprovechando empresas muy grandes como Google, como Amazon, como
los que manejan esas servidores de datos donde aplican minería de datos son los que están aprovechando eso. Pero las empresas como tal, estamos aprovechando como un 10% del potencial que tenemos. Por Sí, ejemplo, yo lo, tengo clientes lo que que ven es lo tienen, transaccional nada más de su empresa en el sentido mira, de utilizar su negocio nada más. yo tengo clientes que tienen empresas con bases de datos de más de 10 años de información y bases de datos completas. Este, ¿Cuánto para mercadeo y para que las cosas sean más eficientes, para que tu servicio sea más eficiente, cuánto provecho tú le puedes sacar actualmente? Actualmente, si tú no tienes un gerente medio o un supervisor proactivo, no está pendiente de cómo va toda la parte de cobranza, no está pendiente de cómo van los presupuestos, cómo se responde a los clientes, no está pendiente de cómo está la solución de problemas en el área de servicio, o si estás en un laboratorio de investigación, no está pendiente de ciertas cosas que son importantes en el flujo de trabajo. Tú ahora, con agentes de inteligencia artificial, tú puedes tener un agente que te resuelva un problema aunque no era el punto que íbamos a hablar hoy, eso lo No, podemos dejar no, para después. no, no, Puedes está tener bien. a gente que te vayan resolviendo cosas que actualmente salen varios reportes, pero hay muchas cosas más que se pueden sacar de allí. No, esto, la inteligencia artificial te da te hace una evaluación del pasado de una manera como no te lo puede resolver en el corto plazo una persona. O sea, habitualmente en un puesto, si tienes que tomar una decisión sobre una proyección, sobre un pronóstico de producción o lo que sea, habitualmente ves un año atrás, 2 años, o sea, o tienes cierto software que te permite analizar el cómo fue el comportamiento del mercado para determinado producto en una cosa, pero eh, quizás está limitado a la respuesta que se le programó dar a esos software o a esos modelos. Sí. En cambio, la No, inteligencia artificial es que puede es así. evolucionar un poco más hacia Entonces, otras cosas. ahora va a haber trabajo y va a haber mucho trabajo en esa área, en cómo integrar la inteligencia artificial a nuestras bases de datos que Y cómo tenemos alimentar, actualmente. exactamente. O sea, cómo meter esa inteligencia en los procesos transaccionales, por ejemplo, de una Y logística, de una programación de despacho, este, bueno, y eh, el mensaje a los programadores que piensan que van a ser como los estudiantes, que se tenían que entregar un trabajo, se metían en el rincón del vago no o sé. se metían en una página web, lo descargaban y lo copiaban, le cambiaban el título, lo mandaban y el profesor no daba cuenta al comienzo. Después ya al año siguiente ya todo el mundo sabía. Hay que revisar que no se copien. Exacto. Y es lo mismo, o sea, Aquí es igual. un programador Aquí es igual. eficiente, un programador que haga bien su trabajo, tiene que saber que tiene que enfrentar un problema, resolverlo y probarlo bien, ver las rutas, los casos de pruebas necesarios y ponérselo incluso a probarlo con el equipo también Hay ciertas a- cosas, para que tengas una solución. sí, Y la inteligencia artificial, para mí, creo que ayuda bastante, es porque a una veces gran herramienta. tú navegas y te metes en 10 páginas web y resulta que 8 páginas dicen soluciones que son tonterías o que no resuelven y finalmente en la última, en la 11 que llegas a la 11 ahí ves algo que te ayuda. No, o todas dicen lo mismo y en cambio ya tienes algo que de alguna forma te resume el compendio de todo ¿Sí? lo que tú necesitas Entonces buscar. era como cuando uno iba a las bibliotecas, que no había internet, que tenías que hacer la cola porque el libro lo habían sacado, buscabas el libro, lo leías. Entonces ahí estamos evolucionando. Así que bueno, nada, van a ser temas que seguramente vamos a conseguir para mí en algunos puntos, o mejor dicho, para mí es el motivo es el umbral en el que estamos transitando ahora, que estamos en un híbrido entre que ya tenemos una parte de una inteligencia artificial que ayuda en un altísimo porcentaje. Como te digo, o sea, ya ahora no hace falta un especialista.
pagarle a un especialista de algo prácticamente no hace falta. Tú con preguntarle a la inteligencia artificial ya te da O especialista en sea, un término, depende del problema, sí, sí, depende del sí, sí, problema. sí. Un Porque como yo especialista te digo, la inteligencia artificial toma el conocimiento que hay. no, cuando hablo de un Y especialista la más especializada tienen que bajarse de cuando las nubes, como cuando dicen. hablo de un O sea, tienen que pagar. especialista, cuando hablo de un especialista me refiero a una persona de un programador, por ejemplo. Antes, si tenía un problema con Oracle, te llamaba a ti, por ejemplo, oye, ¿cómo se hace tal cosa? No, no me acuerdo, lo que sea, o cómo se haría tal cosa. Eh, No, ahora te lo Ahora resuelven ese todo. tipo de cosas las resuelve en 2 minutos. Antes tienes que esperar a que la persona escuche, tienes que esperar a que la persona analice y en este caso, pues la inteligencia artificial te da una respuesta sumamente rápida. Ahora, es una gran herramienta, pero hay que manejarla con cuidado. No, no puedes esperar a que te haga el programa y que no le vas a hacer nada al programa. Sí. Aunque yo sé que la mayoría de los programadores no es que haga eso, pero hay como realmente te da una gran solución y una gran parte del código te lo genera correctamente, lo que no se tiene que asumir es que eso sea al 100% Sí, correcto. lo que pasa es que eso te va a permitir colar gente que a lo mejor no está bien capacitada y que sabe cómo Claro, buscar y cómo mostrar y que a lo mejor se vende mejor. exactamente. Este, pero bueno, Bueno, eso era, estimado. Veremos cómo seguimos transitando bueno, vamos a ver, este umbral. nos vemos la próxima semana y un abrazo, Antonio. Estamos hablando, Andrés. Un fuerte abrazo.